Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes un mensaje que puede ser muy importante para su vida. Le invito a que abra su Biblia en Génesis 38, del 17 al 26. Génesis 38, 17 dice: Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo la Dulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómelselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu no era fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir al suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Quiero predicarle con el título: sello, cordón y báculo. Hermanos, estos 3 elementos son sumamente importantes en la vida del cristiano. Y quiero usar una ilustración para ponerle fundamento a este mensaje. Se trata de el armiño. Es un animalito parecido a la comadreja. En el verano tiene pelaje color café, pero en el invierno su pelaje se vuelve blanco como la nieve. Y todo parece que este animalito tiene un profundo respeto y celo por ese color blanco que adquiere. Hará lo que sea con tal de mantenerlo limpio. Se cuenta que cuando los cazadores encuentran una cueva en donde habita este animalito, usan esta estrategia para atraparlo. Le pasan unos brochazos de alquitrán pegajoso a la entrada de la cueva. Cuando el armiño ve su cueva llena de alquitrán, se rehúsa a entrar, pues no desea que su pelaje se ensucie. Entonces se voltea y enfrenta a los perros que lo persiguen, y con ello a su propia muerte. Es decir, el armiño ha valorado más la pureza que su propia vida. ¿Cómo estamos nosotros valorando nuestra pureza? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida a cambio de ella? En el caso del armiño, él murió físicamente. En nuestro caso, Dios nos pide morir diariamente a nuestras pasiones con el fin de que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. La Biblia dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hoy muchos han perdido el temor a pecar. Pecar se ha vuelto un hábito en su vida, y aunque somos cristianos, en nuestro corazón ha entrado la vana enseñanza de: si peco, lloro delante de Dios, le pido perdón y ya. Muchos aún están liderando una iglesia, vienen a una iglesia, diezman inclusive y toman la cena del Señor, teniendo un poco la advertencia de Dios de quien toma la cena indignamente, creyendo que como nadie lo sabe, pues nada pasa, cayendo en una gran mentira del diablo, ignorando que cada vez que pecamos estamos entregando algo a cambio, porque hermano mío, nada es gratis, solo la salvación, y con el pecado no se juega. Esto no es un juego, nuestra salvación está de por medio. La Biblia dice: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y cuando leemos en Génesis 38 acerca de Judá, vemos el vivo ejemplo de un hombre que ignora las advertencias de Dios. Espero que la vida de Judá y esta historia en particular nos sirva de ejemplo. El pecado siempre tiene un comienzo. Judá se apartó de sus hermanos. Para un cristiano es peligroso apartarse de sus hermanos, porque el enemigo lo va a devorar más fácil cuando más solo esté. Ahora, otro error de Judá: se casó con una mujer que no era de su pueblo, lo que había prohibido Dios para los israelitas. No unirse en yugo desigual para no desvirtuar la raza pura de los hebreos. Falló en educar a sus hijos, tuvo 3. Los primeros 2 murieron por su maldad.
mintió a Tamar cuando le negó a Sela para que éste perpetuara el nombre del difunto. Sus amistades no eran las mejores. Se apartó del camino. Tamar, en su desesperación, quiso engañar a su suegro. Judá no quiso darle a Sela como marido. Entonces ella lo engañó. Judá, en su propio pecado, él fue preso, pues por lo que la Biblia dice, se induce a pensar que él frecuentaba rameras, porque es de notar lo fácil que cayó. Y quiero decirte, hermano, al final el pecado siempre pasará factura. Judá abrió puertas y Tamar aprovechó una de ellas para hacerlo caer. Te pregunto, ¿te has apartado del camino? Porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que se sale del camino. Ahora vamos a ver los 3 elementos que Tamar le pidió como prenda a Judá: sello, cordón y báculo. El pecado siempre pide algo a cambio. Judá sabía que lo que entregaba, pero no le importó. Creía que lo recuperaría fácilmente, como muchas veces el cristiano empeña algo al pecar, creyendo que lo puede recuperar. Y craso error, hermano. Lo que tú entregas cuando pecas es algo muy difícil de recuperar. Cuando pecas, entregas más de lo que piensas, y es importante saber lo que has entregado y cuánto trabajo te costará recuperarlo, si es que fuera posible. Hablemos del sello. El sello tenía una inscripción única. Regularmente era un anillo que se llevaba en la mano o en el cuello y servía para autorizar documentos. Un sello autorizaba documentos. Judá comprometió y arriesgó sus propiedades y su futuro. Muchos, al jugar con el pecado, arriesgan su futuro, pero como que no lo perciben. El futuro, hermano mío, está determinado por las decisiones que tenemos ahora. Un sello también indica pertenencia. Un sello en las manos de una ramera implicaba que ahora el dueño del sello tenía un dueño también. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Te hago una pregunta: ¿eres esclavo de Cristo o esclavo del pecado? Un sello también denota autenticidad. Cuando jugamos con el pecado, comprometemos la autenticidad nuestra y caemos en una falsedad en nuestra vida, porque no reconocemos que estamos viviendo en pecado y caemos una y otra vez. Ese sello de autenticidad es la paga del pecado. Yo te quiero invitar, hermano mío, a que resistas, no caigas en la tentación. Un sello también tiene una imagen. Perder el sello es perder la imagen. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando entregamos el sello en nuestro juego con el pecado, entregamos la imagen de pureza y santidad. Quiero decirte algo, hermano mío. La gente percibe en nosotros cómo estamos viviendo. La gente percibe nuestro estado espiritual. Y te quiero decir una cosa: la imagen de pureza y santidad, cuando tú la pierdes, te causa lágrimas, dolor, vergüenza, tristeza, angustia. No te puedes dar el lujo de perderla tan a la ligera por un momento de placer y unos minutos de un goce prohibido. Dios no está peleado con que tú disfrutes, pero que lo hagas en el orden de Dios. Otro elemento del que quiero hablar es el cordón o cinturón. El cinturón era un instrumento que permitía llevar la espada o sostén del poder. Judá entregó el sostén del poder. Se entrega el sostén del poder cuando se menosprecia el pecado, el peligro del pecado. Eso fue lo que entregó Sansón cuando reveló el secreto de su poder a Dalila. Ahí empezó su fracaso. Ahí perdió su fuerza, jugó creyéndose fuerte y en su juego entregó su libertad. Fue vejado, menospreciado, escarnecido, y su fin fue la muerte. El cinturón era una pieza también para moverse con libertad, porque el cinturón permitía ajustar la túnica y eso facilitaba la libertad de movimiento, que era indispensable tanto en la guerra como en el trabajo. El cinturón venía a ser un símbolo de actividad. Al dejarnos arrastrar por la atracción fatal y el pecado, perdemos el espíritu de actividad, nuestro propósito, algo fundamental en la vida de un creyente. Un cristiano está llamado a trabajar en la obra de Dios,
a mantenerse activo en las cosas de Dios, en el evangelismo. Pero cuando el creyente juega con el pecado, entrega esa libertad y termina ahí sujeto, termina paralizado, termina inutilizado por el pecado. La última cosa que Judá entregó en su descenso pasional fue el báculo o cayado. El báculo era un instrumento para apoyo, sostén y consuelo. Una especie de bastón, pues. El báculo era usado con utilidad en los débiles y en los ancianos. Sin ese báculo del Señor somos débiles. Ese báculo es nuestra fuerza. Pero cuando coqueteamos con el pecado, quedamos sin sostén y entonces quedamos débiles y desprotegidos. El báculo también era símbolo de autoridad. Judá quedó sin autoridad ante su nuera. Nosotros quedamos sin autoridad cuando entregamos el báculo en el juego con el pecado. Te quiero poner el ejemplo. Tú como padre percibes que tu hijo está en pecado. ¿Con qué autoridad tú lo exhortas? ¿Con qué autoridad tú lo reprendes si tú mismo estás en la misma condición? El pecado te resta autoridad. No pierdas la autoridad. El báculo era símbolo de protección personal. En tiempo de peligro, el pastor con el báculo no solo se protegía a él y a sus ovejas, sino que las espantaba. Ese era un instrumento con el que él ahuyentaba a los lobos, los osos u otros depredadores. Era pues el báculo un símbolo de protección personal. Cuando tú entregas el báculo, no solo tú quedas desprotegido. Así como el pastor protegía a sus ovejas con el báculo, tú proteges a tu familia con tu pureza y santidad. Pero cuando tú la entregas, no tienes cómo protegerlas. El báculo también era símbolo de guía y liberación. El báculo servía para enganchar una oveja cuando ésta se quería desviar por el camino. El báculo servía para jalarla del cuello. Así hoy nosotros, nuestro báculo nos sirve para guiar a nuestras ovejas, o que somos pastores. El báculo también servía para liberar a una oveja atascada en los espinos. Nosotros que cuidamos ovejas, debemos cuidarlas de los espinos del pecado, de los espinos de la maldad, de los espinos del mundo. Y ese báculo nos sirve para jalarlas otra vez a la iglesia. Judá entregó el báculo y él mismo y otros quedaron presos del pecado y de esas circunstancias fatales. El báculo también es símbolo de discernimiento. Con el báculo el pastor de ovejas las examinaba y veía si alguna plaga o enfermedad había afectado su piel, y también servía para contarlas. Cuando tú mantienes la pureza, tienes la capacidad espiritual para discernir en qué condición están tus ovejas. Pero cuando lo entregas, hermano mío, ni te enteras cómo están viviendo, y por lo mismo no puedes ayudarlas. Judá entregó ese instrumento, igual que nosotros entregamos nuestra capacidad de discernir cuando coqueteamos con el pecado, quedando expuestos a una vida ciega, sin la capacidad de ver la necesidad de la gente a quien lideramos, sea congregación o sea familia. Y a manera de conclusión, esta historia contrasta con la integridad de José. Ya sabemos el caso de José, cómo se mantuvo íntegro cuando sus mismos hermanos lo querían matar, cuando ellos lo vendieron. Y sabemos que José llegó a la casa de Potifar y que la mujer de este lo quiso seducir. Pero su integridad lo llevó a huir de la mujer. La falta de integridad de Judá resultó en engaño y discordia familiar. La integridad de José se vio recompensada con bendiciones para sí mismo y para su familia mayores de lo que él pudo haber imaginado. Quiero decirte que tu integridad, hermano mío, delante de Dios te va a dar bendiciones, te va a dar dividendos que tú no te imaginas siquiera. Que en este día podamos reflexionar y levantarnos con el sello, el cinturón y el báculo en la mano, y podamos decir: Señor, estos preciosos instrumentos que me has dado, no los voy a entregar por un vano y sutil y tenebroso momento de placer. Yo no los empeño por un pecado, porque de eso depende tu salvación y tal vez
la estabilidad de aquellos a quienes tú guías. Hermano, y si entregaste estos elementos, te animo, te exhorto a que los recuperes. Busca de Dios con humillación y lloro. Busca su perdón y apártate de todo aquello que te hace caer. Dice la Biblia: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que esta enseñanza, hermano mío, te sirva como advertencia para no perder estos 3 elementos. Si los has empeñado, urge que te pongas a cuentas con Dios, que busques su rostro con pasión, con lloro, súplica, porque Él te puede levantar. Dios les bendiga.